18:23 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Ramiro, con qué continuamos. Con las elecciones de Italia arrancamos, que fueron ayer domingo, y se dio este triunfo de lo que algunos medios ya han estado diciendo, obviamente, medios hegemónicos en general, titulando lo que ha sido el triunfo de la ultraderecha, ¿no? Pongámoslo entre comillas, bueno, extrema derecha, como se lo quiera llamar. Sí, extrema derecha fue el adjetivo menos fuerte que escuché en los medios. Escuché desde neofascismo, desde... bueno, hay cosas que no lo podemos nombrar en YouTube, ¿no? De cosas, pero... o sea, la cantidad de adjetivos que se utilizaron fue bestial, monumental. Sí, sobre todo esos. Y claramente, bueno, también se lo atacaron a varios influencers como Agustín Laje también, por supuesto, que, le decían, al final ya te declaraste como un fascista. Bueno, pasa que Giorgia Meloni se convierte en la primera mujer, en la primer ministra ahora de Italia, después de una Italia que está convulsionada desde hace bastante tiempo ya últimamente. Es un país que está en crisis en Europa, en una cuestión económica sobre todo, y se ha dado este triunfo para algunos sorpresivo, pero ya la centroizquierda, como se llamaba la coalición o la socialdemocracia básicamente en general, después de la salida de Mario Draghi, por supuesto, que ha dejado al país, su renuncia, también la ha dejado en un contexto de crisis política, y finalmente ahora, después de los últimos, del escrutinio final, que tardó bastante, estuvo bastantes horas, hasta pasada ya incluso la madrugada, obtuvo poco más del 26% Meloni y su partido, por supuesto, Hermanos de Italia, con una coalición, obviamente, de centro-derecha, donde estaba el partido Forza Italia, del ex primer ministro Silvio Berlusconi, que obtuvo aproximadamente un 8%. Después estaba la Liga, por supuesto, de Matteo Salvini, también llamada de extrema derecha, que obtuvo un poco más del 8%. Todo esto finalmente logró derrotar al sistema que ya venía imperando en Italia desde hace mucho tiempo. También los medios hablaron de que es, quizás no dijeron el partido de ultraderecha, pero el más derechoso de los últimos tiempos desde la Segunda Guerra Mundial. Unos 5.600.000 votos aproximadamente es el conteo aproximado del promedio de lo que se ha obtenido este partido que ha ganado, el de Giorgia Meloni, quedando detrás del candidato de otro con un 19,40%, el candidato que decía recién Enrico Letta del Partido Democrático. Por otro lado, también mucho revuelo porque se ha visto varios videos, saludos por parte de España, por supuesto, de parte de Vox, de parte de la Alternativa por Alemania, de parte del partido que triunfó en Suecia, de parte del Partido Nacional de Marine Le Pen. También acá la diputada Victoria Villarroel también expresó su saludo, digamos, a Giorgia Meloni. Es la única política, la única diputada que la vi que saludó, obviamente, en Argentina. Ella dijo, apenas luego de finalizado esto, Giorgia Meloni dijo que gobernaría para todos. Esta fue una frase que no iba a traicionar la confianza de la gente. Por cierto, un dato más, si ella obtuvo más o menos 5.600.000 votos, los que estaban llamados a emitir su voto eran 46 millones de personas también, eso es cierto. La participación fue muy escasa, hubo un 63% de participación. Esto de la participación es la más baja en los últimos tiempos y viene bajando cada 4 años del 63% ahora. Antes tuvo un 68%, anteriormente luego... en el año 2014 tuvo un 70% aproximadamente, 71% de participación. Esto también fue dramáticamente bajo. Algunos medios en general, todos dijeron que esto era bastante, era el adjetivo que utilizaron, que la participación era muy escasa. Tiene que formar un gobierno en una situación, en un contexto que es muy complicado en Italia actualmente, como decía. La Unión Europea también, por cierto, ha amenazado a Italia. Anteriormente la misma presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se había referido anteriormente en forma de una advertencia amenazante, yo diría, acerca de las elecciones en Italia, donde se esperaba esta victoria, por supuesto, donde ella dijo, ya veremos qué ocurre luego de las elecciones, si las cosas van en una dirección difícil, dice ella. He hablado de Hungría y Polonia y tenemos las herramientas. Es decir, van a aplicar los mismos tipos de sanciones, van a utilizar las herramientas que utilizaron contra Víctor Orbán en Hungría o contra el partido
de Fidesz de Hungría, por supuesto, y el partido en Polonia, que también se dedican, ¿no es cierto?, tienen un discurso muy similar respecto a la ideología de género, respecto a la comunidad LGBT, y esto se lo ha visto bastante contundente, en ese sentido, las palabras de Giorgia Meloni. Por otro lado, el presidente italiano, Sergio Mattarella, va a consultar con los líderes después para determinar quién es la que va, bueno, a terminar siendo primer ministro. En este caso ya casi es un hecho, obviamente, que va a ser Meloni. Queremos una actitud, dijo, italiana diferente en el escenario internacional. Esto no significa que queramos destruir a Europa, que queramos salir de Europa, que queramos hacer locuras. Eso dijo Meloni, eso lo citó la BBC, por supuesto, para calmar algunas preocupaciones, decía, respecto a lo que se lo tilda de neofascismo, por los orígenes del partido, en realidad, porque este partido tiene, ciertamente, luego de la Segunda Guerra Mundial, aparece un partido que es el Movimiento Social Nacional, y sí, está vinculado directamente con este tipo de doctrina. Por lo tanto, aparte también se ha encontrado en archivo, material de archivo, cuando Meloni hablaba acerca en su juventud, de su admiración por quien fue Mussolini, por supuesto, en Italia. Luego también, por el lado de Salvini, que también resultó triunfador en esta coalición, espera él también regresar al Ministerio del Interior respecto a lo que es la detención de los barcos de inmigrantes que cruzan desde Libia, casi como formar una especie de bloqueo, en este sentido, a África, porque ha sido uno de los temas, tanto la situación económica, la situación de la inmigración, la cantidad la estadística de delincuencia en aumento por parte de gente que viene de África, y esto ha generado la preocupación. Por el otro lado, Italia también tiene un problema económico con la Unión Europea, en el sentido de que la Unión Europea, como ya había dicho hace un tiempo, el Banco Central lo que hace es vende los títulos, los que son los bonos alemanes, y compra deuda italiana. Esto también es un problema, y tienen a Italia de rehén, la tienen básicamente con una pistola apuntándole de que si no hacen tal cosa, tocarán sus botones y sus herramientas para poder desmantelar, digamos, este sistema que ahora actualmente este gobierno quiere establecer en Italia. Bueno, estas herramientas veremos qué ocurre en las próximas semanas, porque tiene que dar algún indicio. Esto, recordemos que son 4 años, cada 4 años son las elecciones. Tiene que formar acuerdos, y por más que tenga una mayoría mínima en el Parlamento, pero tiene que formar acuerdos políticos. Por otro lado, también el tema de lo que ocurre Ucrania-Rusia, sí, se ha mostrado y también ha llamado un poco la atención en las redes sociales, generado muchas discusiones. Hay temas muy puntuales, muy técnicos respecto a esa propuesta, a las propuestas y a la bajada de línea que tienen en favor de Ucrania. ¿Por qué tienen esta idea en favor de Ucrania y a favor de las sanciones contra Rusia? Bueno, básicamente esto tiene una explicación que, en principio, actualmente, no puede ella entrar al poder e inmolarse y decir estoy con Rusia, si eso es así realmente como creen, porque el Kremlin también la saludó, por cierto. Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin, dijo que estaban dispuestos a charlar y a tomar decisiones en conjunto con partidos amistosos, con gobiernos amistosos. En este caso, así que Rusia le tiende la mano, a pesar de que ella, bueno, se ha declarado más a favor de lo que es Ucrania y de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Si ella se pusiera en contra, le bajarían, digamos, ahí, le aplicarían en contra a este gobierno actual, directamente le harían imposible la vida y su gobierno desde el primer día nomás. Así que bueno, no sé si Horacio querías agregar algo respecto. Creo que es interesante resaltar el perfil ideológico que muestra esta mujer. Ciertamente a mí me sorprendió cuando lo leí en Perfil, que para muchos es como un gran medio de derecha, entre comillas, dentro de Argentina. Como siempre digo, así como ser antiaborto no te hace pro vida, ser anticomunismo tampoco te hace una persona de derecha. Bueno, para Perfil sí. Era la legisladora de 45 años preferida por los italianos según últimos sondeos, algo que preocupa a Europa debido a sus ideas ultraconservadoras y su postura anti-europeísta. A ver, ciertamente que quien ha ganado y ostenta en este momento el primer cargo en Italia, no es que ha sido acérrima enemiga de Europa, sino que es acérrima enemiga
de la concentración de poder que hay en Bruselas en este momento. Es decir, ella promueve una Europa de las naciones en tanto en cuanto se respete lo que es la soberanía, la idiosincrasia que tiene cada pueblo para sí. Ella incluso se define a sí misma como soy italiana, soy cristiana, una suerte de regreso a esta noción de Dios, patria y familia. Es sorpresivo porque es un perfil muy joven para lo que es un cargo político de semejante investidura. Estamos hablando de una mujer de 45 años. Una persona que, de hecho, su trayectoria ha sido históricamente política. Hasta donde yo recopilé información, ni siquiera se le conoce una trayectoria dentro del sector privado. Ostenta un cargo en prensa que finalmente fue una ostentación porque siempre estuvo vinculado al poder legislativo. Se la muestra en imagen, una mujer muy dada a su hija, una persona creyente en Dios, defensora de los valores patrios, lo cual lo asocia con esta tradición cercana a, como algunos han querido atacarla, a Mussolini. Sin embargo, yo creo que Italia, y nada mejor que los italianos para conocer tanto qué ha sido de Mussolini en dicho país, y sobre todo por qué la han elegido. Me parece, sinceramente, un poco atrevido que gente, estoy pensando en el caso de Antonella Martí, José Venegas, que a mí me encantó verlos llorar hoy en Twitter, realmente estaba muy feliz con eso, porque hay gente que realmente no logra entender que si tanto les gusta defender la libertad de los demás en todos los aspectos, incluso José Venegas defendiendo adultos con menores, porque esa parte no la conoce nadie todavía, cuidado, defendiendo estas exhibiciones del espacio LGBT con menores. Yo digo, ¿por qué no dejan entonces, si tanto les gusta la libertad, que los italianos elijan libremente el sistema que desean? Que por algo, si en todo caso, si no les gusta esta gestión, en 4 años pueden tomar otra decisión. La democracia, creo, supongo. Sí, claro, libertad siempre y cuando piense como yo, digamos. No, eso totalmente, digo. Y justamente pensaba en este sujeto tan repudiable como José Venegas, que él considera que hay que fomentar la ESI, que hay que fomentar el aborto, que hay que fomentar la adopción de niños en pluriparentales. Esta persona parece que se olvida que la verdadera resistencia está en gente como la que ha elegido Italia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, no nos vamos a olvidar tampoco. El gran riesgo que tienen estas naciones es que justamente al defender su soberanía se están alejando de las ideologías progresistas, entiéndase causas LGBT, entiéndase transhumanismo, ecologismo, feminismo, entiéndase las políticas antinatalistas que promueve la ONU. Migratorias. Defensa de las fronteras. Esto realmente es un riesgo, no es gente que va a tomar un camino similar al de Cuba, un aislacionismo económico, fin de la propiedad privada, sino simplemente sostener que separemos, así como le gusta decir a alguna iglesia y Estado asuntos separados, ellos dicen, bueno, ideologías Estado asuntos separados, ideología mercado asuntos separados. Y pasa que en realidad ellos tienen esta visión de, el respeto irrestricto del proyecto de vida ajeno, y parece que se puede respetar todo proyecto de vida excepto si tu proyecto de vida es ser cristiano o ser conservador. En ese caso, tu proyecto de vida es un proyecto no respetable y tiene que ser totalmente coartado, censurado y eliminado de la práctica pública. Yo con esto cierro, y ya a correlación a lo que muy bien has planteado. Realmente festejo la victoria de Italia, porque más allá, si es más de derecha, menos de derecha, más allá de su alianza con Salvini o no, ver llorar a la gente que sigue defendiendo la estupidez que supo decir en su momento Karl Popper, que para el que no lo conoce fue el maestro, tuvo discípulo a Soros, contemos la historia completa, que decía hay que ser intolerante con los intolerantes. O sea, gente que dice opinar de filosofía, dicen opinar de tantas cosas del mundo. Y hablan de la sociedad abierta, ¿no? Hablan de la sociedad abierta, como la Open Society. Y sin embargo, esta gente no repara en las contradicciones cuando exponen sus argumentos en favor de la libertad. Quieren libertad, tienen que reconocer que para que haya libertad, metafísicamente hablando, se requiere previamente orden. ¿Por qué? Porque sin el orden, uno no puede distinguir luego qué es libertad y lo que no es libertad. Sin un orden previo, en principio no contradictorio, no puedo distinguir el ser del no ser. Esto es lo que se le escapa a más de uno que salen a defender a capa y a espada las libertades y como luego... El anarquismo le pasa, supongo, algo parecido. Sí, y esto fue muy interesante porque incluso dentro de espacios liberales han estado un poco divididos ahora, porque resulta ser que si apoyaban que ganó la derecha en Italia, van a decir, ¡ah! Se nos convirtieron todos en fascistas. No, gente, ganó el sentido común. Dejen de tanto que les gusta decir que derecha o izquierda son conceptos arcaicos. Yo digo, bueno, fantástico. Entonces dejen de llorar con el fascismo que pereció hace 60 años atrás y veamos la realidad del mundo tal como es hoy.
Nada más y bueno, muchísimas gracias. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos un corte y enseguida volvemos con más Resistencia. Lo dejamos con este tema que tiene bastante relación con lo que está pasando en la actualidad y con esta noticia particularmente. Se llama Discurso de Odio.mp3 de Neradros.